Entonces, eso. Denme 2 minutos para subir a Classroom, para que ustedes puedan tener acceso al material de hoy día, que es la guía que he diseñado para ver APA. Denme 2 minutos a ver si llegan otros más para que se sumen. Ya, ¿están por ahí? ¿Me escuchan? Llegaron un poquito igual, pero vamos a hacer la clase y va a quedar grabada, así que no hay problema. Ya, vamos a comenzar. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Dice Jaime. Ya. Ya. Bueno, se escucha y se ve. ¿Cierto? La pantalla. Acá. Sí. Gracias, muchas gracias. Sí, profe. Gracias. Ya. No voy a ponerlo como en modo presentación porque cuesta, a ver, me cuesta más cambiarlo. Bueno, entonces hoy día la clase recuperativa que habíamos acordado. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, por levantarse y ser parte. Estamos como todo un poco entusiasmados porque la próxima semana hay receso, así que genial. Esta semana habrá que darlo todo para la próxima descansar, ¿no? Entonces eso, esperando que hayan tenido un buen fin de, que estén bien de salud. Si no,
que se mejore, que se mejore. Comenzamos la clase de las normas APA séptima edición. El objetivo de hoy, por tanto, es conocer citación y referenciación según normas APA séptima edición. Vamos a comenzar por la citación y luego a seguir por la referenciación o referencia bibliográfica, como se le llama. Hay otros aspectos que contempla norma APA, como por ejemplo formato, todo lo que tiene que ver con interlineado, todo lo que tiene que ver con márgenes, y otros detalles que para efectos de este taller, de esta clase, no lo vamos a ver, sino que nos vamos a centrar en lo que necesitan saber ahora ya para mejorar sus planteamientos del problema, para la clase Profe Tomás, para redactar su marco teórico pronto, y para concretar, por lo tanto, la ficha de lectura, que es parte de la próxima evaluación para este ramo. Vamos entonces a comenzar con citación y referenciación. Lo otro quizá es mucho más llevadero, pero esto es lo que requiere más concentración. Vamos a comenzar con una introducción a la norma APA y entregando la bibliografía, que acabo de subir todo el material a Classroom, a nuestra sección de investigación educacional en los lunes. Está todo el material que vamos a trabajar hoy día. Yo ahí les voy contando en qué consiste. Luego, durante el desarrollo, voy a hacer una exposición y descripción mediante una guía que confeccioné ayer. Ayer al final no tuve día feriado, tuve que trabajar igual, haciendo esta guía, haciendo otros materiales para la semana, cosa de que para ustedes les sirva, les quede esta guía, se puedan guiar con ella, ¿ya? Y eso. ¿Por qué preferí hacer una guía y no una clase solo expositiva? Porque la guía, valga la redundancia, nos guía, nos orienta, y además tiene un sentido más práctico. En cambio, si yo hubiese hecho una clase expositiva desde los manuales o desde las normas APA séptima edición, hubiese sido lo mismo que hacen los otros profesores, que es pasarles, hacerles leer el manual, pero ellos no le explican cómo se cita o se referencia. Casi siempre se hace eso, ¿no? Como que el profe les pasa los manuales de APA y como ya, ustedes apréndanselo en su casa. Pero es muy difícil, si es que no existe una mediación, poder realmente entenderlo, porque tiene muchos detalles. Eso para finalizar con un mini taller, que es aplicar lo que vamos a ver hoy día, no en citación, sino en referenciación, para su ficha de lectura. Entonces, ojalá ya tengan claridad del artículo, tesis o libro que van a utilizar para construir su ficha de lectura. Y en esa ficha de lectura, como veremos, existe una pequeña casilla donde se tiene que hacer la referenciación, la referencia bibliográfica de ese artículo, tesis o libro que hemos elegido. Eso es lo que vamos a hacer hoy día al final, si es que queda un espacio, cosa de que ustedes apliquen la manera de referenciación que vamos a ver hoy día. Hasta el momento ustedes ya tienen su primera nota parcial, que equivale a un 35% de la asignatura, que fue lograda por medio de las notas sumativas que hemos desarrollado y que les voy a entregar prontamente. El promedio de esa nota, ¿cierto? En la segunda nota va a ser esta ficha de lectura, que va a equivaler al 20% del total del ramo. Solamente esto no es una nota sumativa, es una nota parcial en sí, y equivale al 20%. Por eso es importantísima poder concretar esta entrega, que la he contemplado para el lunes 24 de octubre. Es decir, van a tener toda esta semana y la próxima de receso para que ustedes puedan completar su ficha de lectura. En la clase pasada, si mal no recuerdo, les detallé cómo llenar la ficha de lectura. De todos modos, hoy pretendo hacerlo para que quede clarísimo. Y además,
como estamos grabando, aprovechar de que quedó grabado para que los demás estudiantes puedan visitar esto. Bueno, ese es el itinerario, y comenzamos ya de lleno. Trabajaremos sobre todo con dos materiales, con dos recursos de aprendizaje: la guía Norma APA séptima edición que he diseñado para este caso, y la ficha de lectura que presentaré al final. Como les contaba, en Classroom está ya disponible la bibliografía complementaria, que son estos manuales, algunos completos, íntegros, y otros solamente referidos a citación y referenciación. Les subí 4, creo, y están ahí disponibles para que ustedes los para que puedan tener acceso. Pero en cuanto a referenciación y citación, que es lo que veremos hoy día, les pido que se guíen por la guía que he confeccionado, porque es lo mismo que estos tremendos libros, pero sintetizado, para que ustedes puedan imprimirlo quizá. De hecho, yo pensaba que si esta clase hubiese sido presencial, hubiese conseguido imprimir para poder entregarle a cada uno su guía, cosa de que la conserve y le sirva para sus trabajos académicos. En este caso, el planteamiento del marco teórico. Bueno, ya de lleno, ¿qué son las normas APA? Como muchas cosas que recibimos en América Latina, vienen de Estados Unidos. Esta no es la excepción. También nos han colonizado el conocimiento. Y es así como la Asociación Americana de Psicología, que es la sigla de APA, extiende estas normas para citación, para rigor científico, y distintos campos como las ciencias sociales, la ciencia económica, la ciencia de la educación, la ciencia aplicada, entre otras, ¿cómo se llama? También lo incluyen y lo consideran. Hay distintas normas para citación, pero el que se utiliza, al menos en la Universidad de Playa Ancha, y al menos en la mayoría de las universidades actualmente, es la norma APA. Ha tenido distintas ediciones, estamos en la séptima edición, y a lo largo de estas ediciones, APA ha ido simplificándose, porque antes, cuando comenzó, era dificultoso, si ya es dificultoso aprenderla ahora, que la han simplificado, imagínense hace 10, 15 años atrás cuando comenzaron. Entonces los expertos en textos académicos se dieron cuenta que estas primeras ediciones de APA no eran favorables para el lector, ¿no? Siempre hablamos de que el lector es lo más importante cuando uno escribe. Y no eran transparentes, no eran simples de leer para un lector, porque estaban con mucha puntuación, con excesivo, yo le digo mote, ¿no? Mote es como puntuación, paréntesis, entonces dificultaba la lectura, con lo cual se ha ido simplificando, hasta llegar a la séptima. ¿En qué son? ¿Cierto? Son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar la comunicación y, sobre todo, para lo cual están hechas en este contexto, para publicaciones académicas, ¿cierto? Especialmente para la citación y la referenciación de fuentes de información. Son importantes porque le entregan a nuestros trabajos, a nuestras publicaciones académicas, investigaciones, rigor, el rigor científico. Es una de las maneras que consigue rigor científico nuestro artículo, nuestra tesis, nuestro trabajo de síntesis profesional, en fin. Por eso es importante aprenderla, porque mediante su utilización validamos el rigor científico de nuestro trabajo. Como les contaba, surgen en el campo de la psicología, pero ya actualmente se han extendido a distintos saberes disciplinarios, y están, como hablábamos, ¿cierto?, hechas para la preparación de los manuscritos, de las publicaciones, de los estudiantes y otros trabajos académicos.
como decía, hoy día vamos a ver citación y referenciación. Citación. Dice que citar tiene una importancia fundamental en la producción de conocimiento, y no simplemente porque consiste en dar crédito a ideas de otra persona, ¿no? No es por dar simplemente prestigio a otra persona por medio de esa citación, sino que tienen que ver cómo argumentamos, le damos solidez a nuestros argumentos en los trabajos académicos. Entonces la citación pone de manifiesto el ejercicio dialógico de los saberes al convocar, al citar distintos autores, distintos documentos, definiciones, conceptos. Además, a través de ella se reconocen contribuidores y contribuciones sustanciales de las investigaciones propias. Se permite una argumentación y una contraargumentación enriquecida, eso es principal, y lo que resulta en un escrito consistente, suministrando al lector los referentes claros en temas y datos de interés. Por otro lado, la referenciación. La citación es en el texto. La referenciación es ya fuera del texto y es un capítulo, por decir así, un apartado del documento del trabajo académico que se encuentra casi siempre al final, ¿no? Las referencias bibliográficas uno las halla al final. No están dentro del texto en sí, están fuera, y es un listado de referencias que brinda la información necesaria para identificar cada trabajo que fue citado durante el texto, el planteamiento, el marco teórico, el marco metodológico. Principalmente está compuesta una referencia por 4 elementos, aunque, como vamos a ver, dependiendo del tipo de texto que citamos, sea un artículo, un libro, una página web, una ley, un informe, un video, va a depender y va a variar. Pero en general, los 4 elementos básicos son, para construir una referencia, el autor o los autores, siempre el apellido del autor, el primero o segundo apellido del autor y el nombre con solo las iniciales, ¿ya? Para que ya vayan tomando como apunte o teniendo claridad de eso. Entonces, repito, el autor, ¿cierto? Que es el apellido, pueden poner un apellido del autor, el primero, o pueden poner los 2 apellidos. Yo creo que es mejor ocupar solo un apellido, coma, la inicial del nombre del autor o de los autores. Cuando son más de 20 autores, se coloca hasta el número 10 del autor, se ponen 3 puntos y se coloca el último. Es decir, del 10 se salta al 20 y coloca el 20 diciendo que están todos los demás. Por efectos de que si no sería muy larga la referenciación, por ejemplo. En el caso, luego, otro elemento básico que tiene que ir es la fecha de publicación, el año. Casi siempre se ocupa solo el año y otras veces se pone directamente la fecha, el día que fue publicado, pero está concordado que es el año lo que se requiere saber, no tan específico como el día, es el año. Luego el título del material, el nombre del artículo o el nombre del libro, el nombre de la ley, el nombre del video que estemos citando, en fin, y la fuente, que es recuperado en tal página web, recuperado en tal DOI. Esos serían los 4 elementos básicos para la referenciación, pero vamos a ver en detalle que se distinguen dependiendo del tipo de texto que citamos. Para mí textos también son los videos, porque actualmente la multimodalidad, la alfabetización digital, nos dice que el texto no solo son las letras impresas o las letras en general, ¿no? El logocentrismo, sino que el texto también es una imagen, también es un video, entonces a eso me refiero con texto, ¿no? Y también APA lo entiende así. Ya, esto es, me salté.
Esto es lo último que vamos a hacer, pero lo voy a dejar explicado. Es muy, muy, muy breve. Es un mini taller que les contaba, en el cual ustedes van a construir, a escribir su referencia de acuerdo al artículo que han elegido para llenar su ficha de lectura, que van a entregar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es como adelantar, pega, y dejar lista la referencia escrita, ¿cierto? En esta casillero donde está la flechita, dice referencia en formato APA. Ahí ustedes tienen que colocar la referencia. Entonces vamos a poner en práctica la referenciación para estos efectos, y ustedes tendrán que luego ponerla en práctica para llenar la ficha de lectura, porque uno de los requisitos también es citar. Pero ahora veremos la referenciación para el taller, en este caso especial. Ya. Eso, en cuanto a la presentación. Está grabando, ¿sí? Y ahora voy a mostrarles la guía. La guía que me tomó harto tiempo y espero que haya quedado clarísima. Como les decía, me gustaría quizá el lunes próximo, no, el lunes próximo, el receso, el lunes próximo, cuando ustedes vayan a entregar su ficha de lectura, poder compartirles, obsequiarles, regalarles la guía impresa para que ustedes la utilicen, porque la hice pensando como si yo fuera el estudiante y necesitara la mayor claridad y facilidad para entender. Ya. Solo voy a preguntar si se ve la guía. ¿Se ve? ¿Lo veo? Sí, profe. Bonito para arriba, basta, no hay problema. Ya. Entonces, comenzamos. Esta es la guía. Me salió de 8 páginas, pero no se asusten. Tiene 8 páginas porque es un esquema, no un cuadro. Entonces, por eso salió mucho más. Aquí en la primera parte van a encontrar en síntesis lo que yo les expuse recién en las diapositivas, ¿cierto? La importancia de citar, y luego ya comenzamos de lleno, entramos en materia. Ya, para comenzar, en el caso de la citación, vamos a partir por la citación, citar. Luego vamos a terminar en referenciación. Para citar, cuando estamos escribiendo un texto, el planteamiento del problema, el marco teórico, tenemos que distinguir entre citas textuales que podemos realizar o citas de parafraseo o indirectas. Las textuales, como lo dice la palabra, es extraer un fragmento, una frase o un párrafo de otro texto, de otro autor, para incorporar en nuestro planteamiento. Y la cita tiene que ir directa, es decir, literal. Se copia, se pega y se comenta. En caso de la cita indirecta, como el nombre lo dice también, ¿no? No se cita textualmente, sino que se rescata lo que es la idea del autor y uno la comenta. Entonces, no necesariamente si uno va a definir qué es la actividad física, desde un ejemplo, Juanito Pérez, yo voy a ocupar una cita textual de Juanito Pérez sobre actividad física, sino que voy a leer esa cita que él tiene, ese texto que él tiene, voy a, como por decir así, sedimentarlo en mí, deglutir en mí esa definición, digerirla, ocupemos esa metáfora, digerir en mí esa definición, y yo la voy a escribir con mis propias palabras, parafraseando al autor, ¿ya? No voy a ocupar una cita directa textual, sino que voy a parafrasear. Y entre estos dos tipos de citas existen, y va a depender del énfasis que ustedes quieran darle. Un énfasis es
sobre el autor, en el cual uno menciona durante el texto que está escribiendo, en planteamiento, en marco teórico, en fin, menciona el apellido del autor, lo referencia, es decir, según Pérez, paréntesis, 2020-2022, según Pérez 2022, la actividad física es condicionante para lograr un buen vivir, ¿no? Ahí estoy haciendo una cita narrativa. En el caso de la cita parentética, está centrada, como bien dice, en la cita, en la idea, más que en el autor. Entonces, lo que uno va a escribir no es necesario escribir el apellido del autor, sino que solamente la idea que se rescata y entre paréntesis al final queda el apellido del autor. No tiene la preponderancia dentro del texto. En la cita parentética, que parentética quiere decir relativo a paréntesis. ¿Ya? O sea, está el autor, está la idea del autor presente, pero el autor no está presente en el texto en sí, sino que entre paréntesis al final como referencia. Tanto la cita directa como la cita indirecta pueden ser narrativa y o parentética. Entonces, a continuación, la siguiente tabla sintetiza los detalles y aspectos que debes manejar para la correcta citación en tus trabajos académicos. Voy a ver si se puede andar un poquito. Ya. Entonces comenzamos con la cita textual. Esto que recién hablamos. Cita textual o cita directa consiste en la reproducción literal, tal cual, de la idea de un autor, sin modificación y alteración. Es decir, leo, extraigo lo que necesito para argumentar o contraargumentar en mi marco teórico, en mi planteamiento, y la introduzco al texto de manera directa. Dentro de las citas textuales existen, y aquí mucho ojo, porque aquí empiezan a correr los menos puntos en las evaluaciones de los trabajos académicos cuando no se realiza, por ejemplo, este criterio. Que en las citas textuales directas existen las citas cortas y las citas en bloque. ¿Ya? Estamos en cita textual directa. Las citas cortas es cuando uno va a citar menos de 40 palabras. Ya, hasta eso hay que tener mucho ojo. Hay que calibrar. El mismo Word, si uno marca, ¿cierto? Entrega aquí abajito la cantidad de palabras. Acá me dice que hay 37 palabras. Por eso, porque hay 37 y no más de 40 palabras, esta cita textual entrecomillada va adentro del párrafo, como dice aquí. Se ubica inmersa en el texto dentro del párrafo. Y aquí la vemos, ¿no? Está el nombre del autor, luego la comilla y los datos de la referencia. Para no saltarme nada, entonces las citas cortas, menos de 40 palabras, se ubican inmersas dentro del párrafo, van entre comillas y no en cursiva. Tampoco se les pone dos puntos aquí, que se comete mucho ese error de poner ahí dos puntos. Ahí no van dos puntos, solamente va lo que usted está diciendo para presentar esa cita, para dialogar con esa cita, y la comilla. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame, todo lo que quiera. Siempre en estos tipos de citas es necesario nombrar el número de página. Exacto. Aquí yo lo voy a decir. Es necesario mencionar el número de página que le dio lugar a la cita, cuando son textuales, ¿ya? Cuando es directa. Cuando es una cita indirecta,
que vamos a verlo luego, aquí abajito, estas no requieren nombrar el número de página. ¿Por qué es necesario mencionar el número de página? Porque uno está extrayendo un fragmento, ¿cierto? Un extracto que tiene que tener la página en el caso que otro investigador quiera recurrir a esa definición u algún experto que esté validando nuestro trabajo académico quiera comprobar que no es un invento o que no es plagio o que tiene el rigor científico. Entonces, cuando son citas textuales cortas o en bloque, se necesita la numeración de la página de donde se extrae. Si en el caso que el texto que estamos citando no tuviera numeración, se coloca, ¿cómo se coloca? Sin página. ¿Ya? Ahí se borra el P, se pone sin página. ¿Ya? Ya. ¿Qué más considerar para las citas cortas textuales? Luego, el punto, es decir, este que vemos acá, el punto seguido, el punto aparte, se coloca después de la fuente. Es decir, luego, en este caso, el número de la página. En el caso de las citas de la cita en bloques, quiero decir, la cita en bloques, ahí es distinto, y el punto se coloca al terminar la cita, datos, al terminar los datos. Cuando está integrada la cita en el texto, es como que el punto tiene que reunir todo, entonces se pone al final del dato. Pero hay excepciones, ¿cierto? Que es con la que yo les coloqué el ejemplo 3. En el caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrarla con las comillas, anotar inmediatamente la fuente entre paréntesis y continuar con la oración. Ya, no es necesario que todas las citas vayan con un punto seguido. De hecho, es mucho mejor, como vemos en el tercer ejemplo que cita Freud, cuando uno inserta la cita, pero además la comenta, la desarrolla, la explica. No solamente cita según Freud y pone el texto y luego cierra con un punto aparte, sino que es mucho mejor, por ejemplo, cuando se hace aquí en el ejemplo 3, que ahí, ¿cierto?, la puntuación iría coma luego del año. Y aquí lo que se hace es como explicar lo que dice anteriormente el autor. Entonces, los ejemplos. Narrativa, en caso de cortas. Narrativa, decíamos que el énfasis lo tiene el autor, ¿no? Ahí está. Entonces, el primer ejemplo para cita narrativa corta. Dice, para Sabater, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifiesta. Cuando el movimiento instintivo pasional, si se dan cuenta, lo que hizo fue como casi conjugar lo que está diciendo la persona que escribió ese artículo y que está citando Sabater con la cita de Sabater, cosa que queda como en conjunto. Eso también es muy bien visto y es una capacidad que se va adquiriendo a lo largo, uno se acostumbra a esto y a escribir, a redactar más, en el cual la cita no queda como pegada, como a la fuerza, sino que está casi conjugada con lo que uno está diciendo. Entonces miren cómo lo hizo, ¿no? Para Sabater, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. ¿Ya? Ahí está la cita. Va el año, luego. A veces también puede ir, y no hay problema, para Sabater, y ustedes colocan el año acá.
Para Sabater, 2005. Como está bajito, ¿no? Para Sabater 2005, y aquí solo colocan el número de la página. También puede ser así, no hay problema. El otro ejemplo, ¿cierto? Para cita corta narrativa, menos de 40 palabras, dice, de acuerdo con Sabater, la ira se manifiesta también como presentado, anexado a la cita al párrafo, cuando el movimiento instintivo y lo que acabamos de leer se finaliza con el número de la página. Por último, esta que me interesaba sobre todo que ustedes la pudieran como interiorizar, tiene que ver con incluir la cita textual corta, narrativa, y no cerrarla inmediatamente con un punto aparte, un punto seguido, sino que continuarla por medio de una reflexión, o un es decir cómo, es decir qué. Entonces dice, interpretando estos resultados, Freud, 2015, sugiere que la aptitud para la cultura a la capacidad de un ser humano para fomentar las pulsiones egoístas, bajo la influencia del erotismo, podemos enunciar que consta de dos partes, una innata y la otra adquirida en el curso de la vida. Página 421. Por lo tanto, es muy variable la proporción de ambas entre sí. ¿Ya? Entonces no solamente el autor copia y pega, sino que además introduce dentro del mismo párrafo alguna explicación, algún comentario, alguna cita en referencia, o sea, alguna idea, es decir, en referencia a la cita que utilizó. ¿Ya? ¿Queda claro hasta el momento la cita corta, la cita textual corta, narrativa? Si no, me dicen y vuelvo. Voy a continuar con la parentética que está presente, recuérdenlo, reitero, las citas con énfasis narrativa y con énfasis parentética están presentes tanto en la cita textual como en la cita indirecta. Estamos ahora viendo la cita textual. Vimos recién las características de la cita corta, que tiene que tener menos de 40 palabras y se puede insertar en el párrafo. Vimos cómo es narrativa, porque tiene el énfasis en nombrar, en mencionar al autor. Ahora pasamos a la cita corta, directa, pero parentética, donde el énfasis está en la cita o en la idea. Ya es lo mismo, ¿no? La idea de la cita. O sea, el énfasis está en la idea que nosotros recogemos de la cita. Para este caso de la cita corta, como vemos, el autor no va a aparecer enunciado, mencionado antes, sino que al final, porque lo que se rescata, más que nombrar al autor, es la idea. Entonces dice, la ira es considerada como una simple reacción humana, y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste, cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta. La misma cita textual que veíamos en el otro caso, ¿no? Entonces en este caso, yo no puse, según Sabater, la ira es considerada como una simple reacción humana, sino que yo reflexioné, por decir así, comenté, y luego lo reforcé con la idea, con la cita. Y finalmente, Sabater, que es el autor referenciado, aparece al final. También, ¿cierto? Lo mismo, número de página, cuando son citas directas, tiene que aparecer. Ya, ahora, la cita directa o textual en bloque. En bloque es una de las que los estudiantes más utilizan. ¿Por qué? A ver quién se atreve, si es que no es lata igual, pero ¿quién se atreve a decirme por qué es la que más ocupan los estudiantes y es la que menos le gusta a los profesores que utilizan? Copy y pega. Exacto, ¿no? Claro, y además del copia y pega, como bien nos dice, y no veo aquí los nombres, porque estoy solamente en la pantalla. ¿Quién fue? ¿Nico? Camilo, profe. A mí. Copia y pega, y además que
lo que se tiene que evitar cuando uno escribe el planteamiento, cuando uno escribe el marco teórico, cuando uno escribe en general, es abusar de las citas y que después al final haya más citas que texto que uno escribió. Lo importante cuando uno escribe el planteamiento, el marco teórico, en fin, cualquier texto, es que haya más, exista más la voz de ustedes que la cita en sí. Están bien las citas son, como decíamos, lo que nos da argumento, solidez, rigor científico, pero se necesita lo que es más apreciado cuando uno lee al estudiante, al autor, más que solamente copiar y pegar. Entonces, dicho eso, continúo. La cita textual, que es la cita directa, cuando es en bloque, como lo dice la palabra, que es muy gráfica, no en bloque, porque va aparte, va como en otro bloque, en otro párrafo, es cuando tiene más de 40 palabras. Entonces yo aquí pesco mi cita y la calibro y me dice que tiene 79 palabras. Entonces tiene que ir de esta forma. Ya no puede ir dentro del párrafo, ¿no? Que además se vería como grotesco, así como un párrafo en el cual la cita es más extensa que lo que uno está escribiendo. Entonces en ese caso se diferencia, se ubica fuera del párrafo, como digo aquí, ¿no? Se ubica fuera del párrafo. La anterior, la corta, se ubica inmersa dentro del texto del párrafo. La en bloque se ubica fuera del párrafo, en otro párrafo, ¿no? También es, al ser textual, necesario mencionar el número de la página que le dio lugar a la cita. Y aquí hay algunos detalles que siempre se van modificando y que dependen también de los formatos de las universidades, de las distintas casas de estudio. Ya, ante esto, yo quisiera que no se confundieran y se pegaran cabezazos en cuanto a los formatos, ¿ya? No a la citación o referenciación, a los formatos. ¿Por qué? Porque las universidades, como les decía, adscriben a APA, pero muchas veces tienen sus propios formatos, no de citación o referenciación, sino que de formato propiamente tal. Entonces le piden a los estudiantes que el texto tenga tal sangría, que esté justificado, o que esté alineado a la izquierda, en fin. Lo que tiene que ver con formato va no solamente a depender de lo que uno aprenda de APA, sino que también de lo que le exija la casa de estudio, la universidad, el lugar donde esté realizando su trabajo, su investigación. Pero APA igual tiene sus normas de formato. En este caso, para la cita en bloque textual, se necesita un interlineado doble, que yo aquí no coloqué porque me iba a salir muy extenso, pero si le ponemos doble, van a ver que todo esto se va a aumentar mucho más. Doble, y una sangría de 1,27 centímetros desde el margen izquierdo. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Toda esa parte que queda sin nada hace que se distinga en bloque, que le dé ese carácter de bloque. No tiene la misma sangría que el texto que uno escribe para presentar esa cita, ¿no? Está diferenciado, con 1,27 centímetros desde el margen izquierdo. En este caso, importantísima, que a diferencia de la cita textual corta, que va entre comillas dentro del párrafo, esta, al no estar dentro del párrafo, no necesita comillas. No hay comillas, no necesita comillas. Está mal si le ponen comillas. Tampoco lleva cursiva, ¿ya? No se coloca cursiva, ya no se ocupa la cursiva. Antes como que hacíamos trabajo, cuando estábamos en la media hacíamos trabajo, ya usábamos de cursiva, todo eso, para las citaciones, no. Aquí no se pone cursiva, tampoco en la anterior, tampoco en la corta, como ven. Solamente las comillas. En el caso de la corta, en el caso de la en bloque, no lleva comillas.
tampoco cursiva. Porque se subentiende, al darle ese interlineado, al darle esa forma en el texto, esa distribución, que es una cita, y por lo mismo no requiere otro signo como un entrecomillado o una cursiva. Aquí es el ojo, porque a diferencia de la otra, que se le colocaba el punto al finalizar la cita, el punto o la coma, ¿cierto? Porque cuando dimos el ejemplo de que uno puede continuar luego de la cita con sus propias palabras, coma, es decir, ¿ya? El punto y la coma, me refiero a la puntuación, ¿no? Al final de la puntuación, en este caso, cuando es cita en bloque, se coloca el punto antes de la fuente. Y la fuente queda, como por decir así, en el aire. ¿Ya? No va el punto ahí, como en la anterior, sino que va al final de la cita. A falta de comilla, como no tiene comilla, no tiene entrecomillado, va el punto que la separa y luego los datos en la fuente. ¿Ya? Como vemos, la narrativa, en el sentido de en bloque, tiene que ver con el autor. Entonces, uno lo nombra y luego aparece lo que citamos de ese autor. Entonces, el ejemplo dice: el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos está directamente relacionado con las políticas de agregación y segregación de tierra, que advierte Tovar, el autor, para la explotación de ganado y sembradíos. Y ahí está, la cita textual de Tovar. Jurídicamente está justificado el asalto de las tierras de los indios entre el año 1750 y el 1800, ¿ya? Y ahí está citando al autor que, a Tovar, con lo que dice, ¿cierto? Con la información. Ahora, el caso de la cita directa en bloque parentética. Como decíamos, cuando es parentética, el énfasis está en la idea, en la cita. Entonces, podemos partir perfectamente refiriendo, comentando, reflexionando lo que vamos a decir sin necesidad de mencionar al autor, sino que nos centramos en la idea. El párrafo que vamos, el texto que vayamos a crear para concadenar esa cita, tiene que dar cuenta de la idea más que del autor en sí mismo. Entonces, en definitiva, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos se debió a las políticas de agregación y segregación de tierra para la explotación de ganado y sembradíos. Y ahí viene la cita. Está, ¿cierto?, el énfasis en la idea que la persona que escribió este extracto, este artículo, se centró en partir introduciendo la cita, es muy importante, describiéndola, y luego ya aparece el autor al final, junto al año y la cantidad de páginas, o sea, el número de la página. El punto aparte, la puntuación, va al final de la cita y no va al final de los datos. No va al final de los datos. Por último, la otra cita, vimos ya la textual, entonces resumimos. Esto es lo que hay, ¿ya? Para cita textual. Esto es lo que tienen que aprender, no hay nada más, aquí está todo sintetizado. La cita textual, que consiste en la reproducción literal de una idea de un autor sin modificación ni alteración, puede ser corta, menos de 40 palabras, y se ubica dentro del párrafo, ¿cierto? Tiene otras características que se escriben en la misma guía. Estas citas directas cortas pueden ser narrativas o pueden ser parentéticas. La cita en bloque directa también puede ser narrativa o puede ser parentética. Es en bloque porque tiene más de 40 palabras, se ubica fuera del párrafo, también es necesario nombrar su numeración, y aquí lo nuevo es que necesita un interlineado distinto, que es el 1,27 desde el margen izquierdo según APA. Pero no queda cerrado porque hay formatos universitarios que ocupan otros, pero este es el de APA. Eso. Ahora, en cuanto a la cita de parafraseo,
o la cita indirecta. Cita textual, cita parafraseo. La misma palabra lo va indicando, ¿no? Parafrasear. ¿Y qué es parafrasear? Yo lo que le escribo abajito. Ya, una cita de parafraseo, es decir, indirecta, en la cual uno no va a utilizar el texto literal, la idea literal, sino que es una explicación, o puede ser una reflexión, o una definición, o un comentario, o un pensamiento, o una idea, una relación, o una diferenciación, escrita con sus propias palabras sobre el contenido de un texto, tanto para facilitar la comprensión de la información que contenga dicho texto, como para aportar ideas propias obtenidas de aquel texto. ¿Ya? Entonces, aquí está, por ejemplo, uno utiliza, como dábamos el ejemplo de una cita sobre actividad física, o sea, la idea, la definición de actividad física, pero yo no cito textual, sino que la leo, la comprendo bien, la digiero, por decirlo así, para ocupar una palabra que se entienda bien, la digiero, luego de leerla, y con mis propias palabras yo la vuelvo a explicar, obviamente citando al autor que corresponda. En este caso no es necesario mencionar el número de la página que dio lugar a la cita, ya que no está el texto en vivo, el texto citado, ¿cierto? También la cita de parafraseo puede ser con el énfasis en el autor, es decir, narrativa, y con el énfasis en la cita, que es la parentética. En el caso de la cita narrativa, el énfasis en el autor, uno lo nombra, ¿no? Al igual que como lo hacíamos delante. Entonces, finalmente, Dirven et al, este et al, le puse acento y ya no llevo acento. Finalmente, Dirven et al. 2011 define la ruralidad a partir del desarrollo rural, en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etc. ¿Ya? El énfasis en el autor, lo nombro, según Dirven et al., de acuerdo a Dirven et al., ¿no? Lo nombro. Ahora, para que no se confundan qué es el et al., lo vamos a ver enseguida. El et al. Se escribe cuando lo que citamos está escrito por más de 3 autores. Entonces, lo más probable es que este texto de Dirven, que aparece como primero, estaba compuesto por 4, por 5 o por más autores. Cuando son más de 3, se coloca el primer apellido del autor que aparezca y luego et al. ¿Ya? Hay un meme muy chistoso que se lo voy a compartir después, que es sobre esto del et al. Porque al finalmente el autor primero se queda con todo el protagonismo y los demás quedan como et al, ¿no? Como todos los demás. Eso, entonces finalmente, pero eso es otra cosa que vamos a ver. Aquí lo que me interesa es la cita parafraseo, que la entendamos, es indirecta porque no está la cita textual, sino que uno está explicando, parafraseando, reflexionando lo que se haya desprendido, ¿cierto? Y el énfasis en el autor, uno nombra al autor dentro del párrafo. La parentética, énfasis en la cita, en la idea, como decíamos, sería, finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etc. Irving et al. 2011. ¿Ya? Entonces, en uno presenté, le di para poder redactar mi párrafo, una connotación narrativa, nombrando, conjurando al autor o a los autores, y en la parentética yo le di el énfasis a la idea, me la aprendí, la digerí, y la expliqué con mis propias palabras, pero siempre fundamentándolo en el autor igualmente. Pero ya no aparece dentro del texto, sino que aparece parentético, ¿no? Entre paréntesis. El autor aparece entre paréntesis, al final. Ya, eso en cuanto a la cita parafraseo directo. ¿Alguna consulta aquí? Profe, respecto a la cita, ¿uno elige qué énfasis darle? Si quiere darle énfasis al autor o a la cita, o depende del texto. Claro, eso depende de usted, depende de
los requerimientos que le dé el profesor, que le está pidiendo el escrito, depende de muchos factores, pero el principal es de ustedes. Sí, yo creo que en esto ustedes tienen que tener claridad que son normas, pero que ustedes ven cómo las aplican a su propia escritura. Entonces, si a ustedes les parece que estaría bueno ocupar solo citas textuales, eh, citas textuales cortas narrativas, ustedes utilizarán solo citas textuales cortas narrativas, o en el caso de citas cortas parentéticas, o en bloque, en fin. Pero va a depender también de que cuando usted esté escribiendo ya así directo, cuando usted ya esté sentado escribiendo, cómo se le da la escritura. Y también, por ejemplo, si va a ocupar una cita que tiene más de 40 palabras, va a tener que ocupar la cita en bloque, ¿cierto? Porque usted quiere ocupar esa cita que tiene más de 40 palabras, entonces ahí va a tener, obviamente, que elegir por la en bloque, ¿no? No le va a quedar otra. En el caso de que usted quisiera más que nada parafrasear, porque le es más cómodo, también va a tener que ver con que le sea más cómodo y también cómo se le va dando a usted la escritura. Insisto en eso. Camilo. A eso iba a ser una consulta, profe. Me doy cuenta que a lo mejor ya el autor planteó su cita, o sea, la cita que identifiqué del autor es de más de 40 palabras, pero me doy cuenta que a lo mejor las citas no me resultan mucho las citas en bloque. ¿Puedo esa misma cita darle un énfasis propio como cita parafraseada y así me evito de usar el formato de bloque? Exacto. Eso es lo que Siento hay que que esa es decir. como Así hay una que ir mejor idea, ¿no? pensando. Eso es. Entonces, es como, me gusta esta cita entera, pero siento que me va a quedar desordenada, que no va a ser lo mismo. Entonces, ya no voy a hacer cita directa en bloque, sino que voy a mejor a parafrasearla, entonces voy a aprenderme bien lo que dice, lo que quiere decir, lo voy a ensayar escribiéndolo y finalmente lo voy a decir con mis propias palabras, entonces ahí voy a parafrasear. Pero como ven, va a depender de su comodidad, de sus criterios, de cómo se le da la escritura. ¿Ya? ¿Cami? Vale, profe. Yo creo, al menos, que, y les como soplo, ¿no? Y probablemente el profe Tomás también les dijo que, sobre todo la cita esta en bloque, cuando se abusa de ella, la cita en bloque, sea parentética o narrativa, es mal visto, ¿ya? Es mal visto, porque es como flojera, como mediocridad, ya que uno ocupa más lo que dice lo otro que lo que uno está queriendo decir. Y aquí lo que importa es que se escuche su voz en conjugación con las otras voces que son los autores, antecedentes, leyes, políticas que citan, pero su voz, que se escuche su voz, que se lea su voz, ¿no? Eso es importante. Por lo cual se recomienda, ¿cuál se recomienda más? Las cortas se recomiendan, sobre todo este tercer ejemplo, se recomienda harto, ¿ya? En el cual uno introduce la cita y además la comenta, la desarrolla, la sigue trabajando en el mismo párrafo. Esa se recomienda mucho. También la que se recomienda son las indirectas, las parafraseadas, estas, porque dan cuenta de que el estudiante entendió, digirió, comprendió y no solamente está citando directo, ¿cierto? Sin capacidad de haber inferido bien lo que estaba diciendo esa idea, definición, ley, artículo, video, en fin, por lo cual uno esté argumentando. También, profe, ¿Mm? otro detallito que igual podemos entender con los compañeros es que los autores como del 2015 hacia adelante ya todos se rigen bajo lo mismo que está diciendo usted, entonces ellos también usualmente van a parafrasear. Entonces, claro, a nosotros nos conviene más parafrasear sus ideas porque
siento que estamos como más expuestos al plagio al ocupar la cita como más directa. Exacto, exacto. Yo no había querido hablar como de plagio, ¿no? Porque como un poco ya sabido, ¿no? Sobre todo en el mundo académico de la universidad, que es algo que se trata de evitar por todos lados, ¿ya? Pero eso es, ¿no? Tienen que ver con que la cita en bloque muchas veces se va a prestar para el plagio, para la mediocridad, o eso, pero en fin, las citas en general, sea para fraseo directa, tienen que salvaguardarse completamente del plagio, ¿no? Porque pueden caer en eso. A mí la otra vez me pasó revisando trabajo de síntesis profesional de unas estudiantes de pedagogía en educación diferencial, que estaba leyendo ya el marco teórico y decía, wow, qué buena escritura. Yo dije, ¿qué onda? Genial. Realmente seguí y dije, ya, pero ¿cómo así? ¿Cómo tanto nivel? Ya comencé a desconfiar y copié el texto y no hice nada más que esto. Copié el texto, lo pegué en Google y me arrojó inmediatamente el artículo que ya había copiado. Entonces como que Parece que plagiaron. claro, upsi, parece que plagiaron. Entonces como que armó un rompecabezas, pero se había dado tanto trabajo para armar el rompecabezas con copia y pega y plagio, que yo ya me la estaba creyendo. Pero hubo un punto en que uno dice, no, esto es muy raro para un estudiante de pregrado, que está en cuarto año y que, ¿cierto?, no ha leído todos estos autores que dice haber leído y citado. Entonces ahí, upsi, le encontré plagio. No le puse un 2, nada malo, solamente se lo dije directamente y le pedí mejorar el escrito. Porque eso como de castigar, finalmente desincentiva. Ay, tantas palabras se me van. Quita la motivación, ¿no? Digo, no, entonces paga un 1. ¿Qué le voy a estar diciendo a ese estudiante? ¿Que nunca más va a poder sacarse un 7 porque plagió? No, eso no es lo que tenemos que hacer como docentes, como profesores. Uno tiene que ser directo, obviamente, decirle que no se debía eso, pero no cerrar las oportunidades. Eso. Y avancemos porque se nos va pasando rápido la horita. Bueno, entonces vimos esas citaciones. Es eso todo lo que tienen que saber en cuanto a citación. Esas son las maneras de citar que existen. Están ahí ordenadas con sus características. Con esto al lado, impreso en Word, con PDF, como quiera, y su escritura del planteamiento del marco teórico, no debería costarles tanto porque aquí ya está como, que me gusta ocupar esa palabra, pero está digerido el manual en cuanto a cita. Cita textual, cita indirecta. Estos son los detalles que tienen que saber. No hay más. Ya, eso en cuanto a citación. Ya, y citación en el texto cono. Esto era lo que les contaba recién. Cuando es un autor, ¿cierto? Va el primer apellido del autor. Ya no va el apellido del autor y la inicial. ¿Ya? Va solamente, igual hay algunos profesores que siguen poniendo los dos apellidos, o el apellido la inicial del nombre, no, eso es finalmente por lo cual APA se reactualizó, que interfiere en la lectura. ¿No? Nosotros como ser humano, al leer, cuando vemos tanta raya, tanta letra, tanta cosa desordenada, dispar, dificulta la comprensión. Y la APA séptima edición lo que ha hecho es simplificar. Entonces cuando usted le digan, pero no, que aquí tienen que ir los dos apellidos del autor. No, es uno, el primer apellido y nada más, para no confundir. Entonces, un autor, uno ocupa el apellido o el año, cuando es parentética, ¿no? ¿Cuál era la parentética? Que el énfasis está en la idea de la cita. Cuando la citación es narrativa, es decir, el énfasis está en el autor, va el apellido del autor solo, sin el paréntesis con el año. Cuando son dos autores, se colocan los dos autores. El primer apellido del primer autor y el primer apellido del segundo autor,
como es parentética, es decir, está centrada en la idea y no en el autor, entre paréntesis, ¿cierto? Y con su respectivo año de publicación. Cuando es narrativa, sin su paréntesis, los apellidos, pero sí el año. Y aquí, ojo, mucho ojo, ojo, ojo. Cuando son 3 o más autores, y hasta el 1 o 2 autores se colocan los apellidos. Pero cuando ya son 3 o más autores, es el primer apellido del autor, del primer autor que aparezca. No sé, por ejemplo, tenemos un artículo de investigación científica que hicimos Camilo, Matías, Nicolás Cortés y Nicolás Figueroa, y yo. Y Camilo Ovalle es el primero que aparece, pero somos 5, entonces no podemos ir los 5 dentro del texto, si nos van a citar. Entonces ahí quería Ovalle, et al, paréntesis, 2022. ¿Ya? Esos son cuando 3 más autores. Ahora, cuando son organizaciones, aquí también mucho ojo, porque ustedes suelen citar, debido a su rubro, y yo igual lo hacía, mucho al Ministerio de Educación, a la Organización Mundial de la Salud, a organismos, a entidades, a grupos. Cuando es así, también tiene una forma, que usted no puede partir, estamos hablando de la citación adentro del escrito, ¿no? Usted no puede partir diciéndome como, según la OPS, paréntesis 2003, sin antes haber descrito qué es la OPS. O sea, la sigla perfectamente después puede seguir, ¿no? Como cita subsecuente, que dice abajito. Pero al principio, si uno va a citar alguna sigla de algún organismo o ministerio, en fin, tiene que escribir el nombre de la organización, de la institución entera, luego estas llaves, la abreviatura y el año. ¿Ya? No se parte citando, estaría mal si se partiera citando OPS 2003, porque ustedes recuerden, siempre cuando escriben tienen que pensar en el lector, si así está hecho APA. Como una persona que no necesariamente tiene que saber qué es la OPS, va a poder enterarse sobre qué es la OPS. Entonces uno tiene que partir, después más adelante, cuando si vuelva a citar a la OPS, puede ya seguir abreviada, ¿no? Porque ya fue explicada, ya fue detallada. Pero tiene que partir diciendo el significado de esa sigla. Organización Panamericana de Salud, OPS. O puede poner, de ahora en adelante, la abreviaremos en OPS, la entenderemos por OPS. Pero primero se cita el nombre completo. Eso, cuando es parentética, como bien saben, el énfasis está en la idea, en la cita, por lo que la referencia va entre paréntesis. Y cuando es narrativa, el énfasis está en el autor, en este caso el autor es la organización, ¿no? Panamericana de la Salud. Cita subsecuente quiere decir cómo se va a citar después, durante el texto, en el mismo texto, considerando su abreviación. Y autor de grupos sin abreviatura. Hay universidades, sobre todo algunas gringas, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, que no tienen siglas, y en ese caso, hay otras también, ¿no? Se coloca el nombre completo, ¿no? Cuando no tienen sigla. Ustedes no podrían inventarle, por ejemplo, una sigla a Stanford University si es que no la tienen. Las siglas existen a priori. UPLA, ¿cierto? Es una sigla que está establecida a priori y está convenida socialmente de que es la definición de Universidad de Playa Ancha, ¿ya? Pero hay algunas que no están abreviadas y uno no puede como abreviarlas, ¿no? Tiene que existir una abreviación. Y entonces está ese cuadrito también en la guía que les va a ir diciendo según los autores o el tipo de archivo. Y por último, la referenciación. La referenciación, para este caso, he seleccionado artículos de revista, libros y sitios web.
¿Por qué? Porque son los más usados. Pero existen otros. Por ejemplo, si ustedes quisieran citar referenciar, quiero decir, referenciar un video de YouTube, un TikTok, algo que no es usual, también APA ya contempla la forma de referenciar esos materiales. Artículos de revista, libros y sitios web son los que más se referencian. Estamos ya hablando del listado de las referencias, de los que más se referencian, pero por objeto del tiempo y de poder sintetizar toda la información. Me he centrado en estos tres, que son los más utilizados para construir la referencia, el listado de las referencias bibliográficas, artículos de revista, libros y o sitios web. Como les decía, estos son los 4 elementos básicos que deben considerarse para construir nuestra referencia bibliográfica por tipo de texto. Y así se presenta la estructura y un ejemplo. Entonces, para el artículo de revista, que es lo que yo les pedí, para la ficha de lectura, ojo, ¿ya? Para la ficha de lectura yo les pedí un artículo de revista, un artículo indexado, no tesis, no libros, no sitios web, no noticias, es un artículo de investigación científica indexado en una revista. Para este caso, la estructura es la que aparece en el cuadro celeste, apellido, coma, sigla del autor, si son más si son más de 3, dijimos que, no, en la referencia, sí, ahí hago el clic porque si no los voy a enredar. En la referencia, como dijimos, van todos los nombres de los autores, o sea, su apellido y sus nombres con sigla, y si son más de 20, se llega hasta el 10, y 3 puntos, y se coloca el último que aparezca, que son 20. Muy difícilmente van a encontrar un artículo con 20, pero es por si acaso. El et al, como yo les dije, es para la cita textual, para cuando uno está citando, no para la referencia, no, aquí en la referencia uno no puede poner, no sé, Ovalle et al 2019, no, la referencia tiene que estar completa con los nombres de los autores. Entonces, los nombres de los autores, o sea, el primer apellido, el nombre del autor, la sigla. Pueden escribir el nombre entero, pero yo creo que es mucho mejor solo la sigla, el nombre. El apellido sí va escrito entero. La fecha, el año de publicación. Luego, el título del artículo, que no va en cursiva. Lo que va en cursiva para la referenciación de una revista es el título de la revista. Entonces, ejemplo, Ovalle.c, Donoso.b y Matías, no, se me van los nombres. Figueroa.n, 2022. Nuestro título del artículo se llama La clase de investigación educacional como antesala al trabajo de síntesis profesional. Y nosotros publicamos ese artículo en la revista Educación de la Universidad de Playa Ancha. Entonces, la revista Educación de la Universidad de Playa Ancha, en la referencia, va en cursiva, como aparece ahí. ¿Ya? El volumen, todas las revistas tienen un volumen, que es volumen 1, volumen 2, ¿no? Cuando hemos comprado alguna revista, tienen su volumen, las revistas de investigación científica también lo tienen. Entonces, el volumen y entre paréntesis el número de la revista. El volumen no es lo mismo que el número de la revista. Todo esto lo encontrarán en el mismo artículo de investigación científica, probablemente en la primera página, donde aparecen los nombres de los autores, el abstract, las palabras claves, o en la parte inferior o superior aparecerá el número de la revista y el volumen de esta, además del año de publicación y todo. Siempre es importante que miren al texto por todos lados, ¿no? Su parte inferior, exterior, que aprendan a reconocer la estructura del artículo de investigación, siempre les va a servir para más adelante cuando estudien su posgrado o sigan otros tipos de formación. Eso, ¿y qué más? El número de página donde aparece ese artículo de revista, ¿ya? En el caso de que lo tenga. Por ejemplo, si es la revista
de educación de la Universidad de Playa Ancha, y tiene 100 páginas esa revista, y nuestro artículo aparece de la página 20 a la página 30, entonces ahí uno pone, donde dice número de página, 20, /30, punto. Profe, ¿Ya? ¿y Dígame. si no tengo la revista completa y solamente tengo el paper de la publicación? Pongo las páginas de donde saqué la información, o sea, Claro, el que el el mismo paper paper tiene que 10 usted... páginas, ocupé desde la página 9 a la 11, por ejemplo. O sea, de la 9 a Exacto, la 10. Ah, exacto. ya. Que lo que pasa es que muchas veces en los artículos de investigación científica ya vienen con el número de páginas que tenían en la revista, porque como que los extraen de la revista y los publican en Google, en distintas partes. Entonces, ya tienen la numeración. Y el mismo artículo, el mismo paper que usted dice, el mismo artículo tiene su parte inferior o superior en la primera página, el nombre de la revista y el número de publicación de esta. ¿Ya? Ya, incluso a veces, hasta en la primera página, profe, de los papers sale ahí La cita si va a hecha. citar y sale la cita lista. Sí, exacto, exacto. Sí, esa es buena porque lo que uno hace es como después arreglarla, ¿no? Porque a veces esa referencia está hecha con la norma APA de la quinta edición y hay algún detalle que no está relacionado con el de la séptima edición. Entonces uno lo copia, lo pega y modifica según la última edición, que es la séptima, que es la que yo le muestro acá. ¿Ya? Entonces el ejemplo sería aquí abajo, ¿no? Aquí la persona que referenció este ejemplo puso los dos apellidos y la sigla de los nombres. Pero como yo les digo y les sugiero, primer apellido, coma, la sigla del nombre. Coma, primer apellido, la sigla del nombre. No primero y segundo apellido, ni primero y segundo nombre, porque si no, se va a ver desordenado, se va a ver enredado, no va a ser puntual. Eso, el ejemplo está aquí, ¿no? El título del artículo es Nanotecnología, fuentes de nuevos paradigmas, y la revista es Mundo Nano, revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología. Para la referenciación de revistas, es el título de la revista que aparece en cursiva. Para libros, es el título del libro el que aparece en cursiva. Y luego, si es que lo extrajimos de alguna página web, se coloca el link abajito. Me salté lo de ahí, está el volumen, en este caso volumen 7, número revista entre paréntesis 12. Este artículo estaba entre la 45, la página 45 y la 49 de esta revista interdisciplinaria. Ya no se coloca el recuperado en. Antes se ocupaba cuando uno iba a poner el link del cual había extraído ese artículo, después de la página, uno escribía recuperado en, dos puntos, y copiaba el link. Ya no, se copia el link inmediatamente al lado. Ese es para la artículo de revista. Profe, Dígame. esa parte final que mencionó que es de donde yo recupero la información, ¿es obligatorio? Cuando usted trajo el artículo de la web, sí. Ya, porque claro, a lo mejor mi profe guía, por ejemplo, me manda constantemente papers, pero no sé de dónde los sacará. Por más que diga el título de la revista, no, No, no sé si entonces, directamente lo sacó de la revista. A ya, eso me en refiero. este caso es un experto el que le está dando la referencia, entonces en ese sentido, es como que estuviera pasándole la revista en mano, ¿no? Entonces Ah, ya. ustedes si quieren pondrán la web, eh, que a usted también le puede servir, ¿no? Pero ya no es como un requisito imprescindible, que sea como texto, artículos de revista impresos y artículos de revista en digital. Si usted quiere, los pone en digital, si no, se van a entendido que lo imprimió, que obtuvo la revista, qué sé yo. Pero actualmente igual lo que sucede y por lo cual se citan los links eh, es que casi todas las revistas están en digital, ya no se imprimen Claro, por eso se colocan más los links. Ahora, en caso de libros, los libros hay estructura para un libro impreso, libro en línea, libro con editor. También hay
estructura para capítulos de libros, solamente no el libro completo, a veces uno solamente le sirve un capítulo dentro del libro. También existe una estructura, que vamos a ver, próxima clase, todo lo que es la referenciación con otros tipos de textos. ¿Ya? Hoy día para esta guía lo que vamos a revisar son artículos de revista, libros y sitios web, informes y reportes. ¿Ya? Para el caso de libros, no capítulos de libros, sino que libros enteros, va el apellido del autor, la sigla, el año de publicación, el título del libro, en este caso va en cursiva, punto la editorial, el nombre de la editorial. ¿Ya? Para libro en línea, lo mismo, pero se coloca el link de ese libro. Y libro con editor, es decir, cuando muchas veces los libros, sobre todo en la academia, lo compila una persona, pero participan más de una persona, pero el libro aparece al nombre del editor. En ese caso, el apellido del editor, la sigla de su nombre, paréntesis ed, eso va tal cual, ed, que esa persona es la editora, el año de publicación, el título y el editorial. El ejemplo para libro impreso, libro completo, versión impresa. Ahí está, ¿cierto? Este es impreso, por eso no lleva el link. El título de ese libro es Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones, y la editorial es Universidad del Valle. La versión electrónica de la versión impresa para libro sería lo mismo, pero con el link de donde uno obtuvo ese libro a la editorial. Y como coloqué aquí la nota que en la séptima, o sea, en la séptima edición, y ya le había contado, ya no se usa la frase recuperado de. Antiguamente, antes de poner el link, se ponía recuperado de la página web. Y más, si se dan cuenta, este mismo ejercicio, la misma clase ha dado como esa vista, ¿no?, panorámica al APA. Al, por ejemplo, sacar, suprimir el recuperado de y otros detalles, ha simplificado la norma. Porque además del recuperado de la página web, se tenía que poner recuperado el 11 de octubre del 2022 en la página redbiblioteca.org. Demasiada información, demasiado texto, y finalmente terminaba desordenando todo. Ahora solamente se copia el link. Páginas web, informes y reportes, también muy usados, muy citados por los estudiantes, las páginas web, informes o reportes. En el caso de ser una página web, en el caso de uno extraer un texto que esté en una página web, ¿cierto?, va el apellido de ese autor o el nombre de la página web, si es que no hay autor. No sé, Rincón del Vago 2019, el texto o lo que vamos a sacar del Rincón del Vago, en cursiva, se dice qué tipo de medio es decir, si es, no sé, una página libre, un noticiario, informativa, una radio online, y se cita y se copia el link de ese medio. Con autor corporativo, esto del 16 de noviembre, obvienlo, ya se sugiere, como les decía, poner el día que uno visitó esa página web, pero para efectos de simplificar, creo que lo indicado es mejor solamente poner el año que está visitando esa página. Entonces, quizá el contenido es del 2015, pero uno está viendo el contenido del 2022, pone 2022, ¿ya? Luego, con autor corporativo, ya no es un autor, ¿cierto? Es un autor corporativo. El autor personal, cuando yo decía Rincón del Vago, también es un autor, ¿no? Como personas que suministran esa página web. En el caso de corporativo, es decir, gobierno, ministerios, ONGs, en fin, va el nombre
de la institución, pues, Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Gobierno de Chile, Ministerio de Educación. La fecha, si es que tiene fecha, en esa página web, por ejemplo, si uno se mete al Mineduc, aparecen estudios, y en la web del Mineduc, donde aparecen los estudios, esos estudios a veces tienen fecha. Se pone el año de la publicación, si no, se pone sin fecha, como aparece ahí. Así que no aparece nada. El título del documento consultamos en cursiva, Políticas Públicas en Alimentación y Nutrición, y el respectivo link donde extrajimos ese texto. También el caso del autor corporativo con el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. En este caso, yo le sugeriría escribir Instituto Nacional de Estadística, INE, o entre paréntesis INE, ¿ya? Para que se entienda lo que decíamos delante, que hay lectores que no necesariamente tienen por qué saber que es INE. El título de la comunicación del texto que estemos sacando, ya el recuperado el 13 de marzo del 2019, eso no va, se me pasó a mí, no corresponde. Ya no va el recuperado ahí. Y si no se visualiza el autor en el sitio web, está esa otra opción, pero no creo, porque casi siempre aparece, al menos uno posee el link del cual lo consulta. Entonces, esto de las fechas no es necesaria. Antes sí, el recuperado en el 16 el día de la fecha en que se publica exactamente, o se consultaba, ya no. Y los informes o reportes que pueden estar también insertos en esta página web, por eso lo puse aquí. Se coloca el nombre de la organización, del autor corporativo, el año, el título del documento en cursiva, si es que tiene editorial, y el link correspondiente. Eso, chiquillos. Esto está todo en Classroom. Mi idea, entonces, es, si no hay consultas, voy a dar las indicaciones rápidamente porque creo que nos hemos pasado un poco de la hora, pero voy a dar las indicaciones rápidamente para lo que es la ficha. Y que es este mini taller, el cual no van a hacer ahora, ni van a entregar ahora, sino que les va a servir para cuando tengan que entregar su ficha de lectura. Entonces, si me dan un segundo. Ya. Ahí ven la ficha de lectura. Sí, profe. Ya, esta es la próxima evaluación que deben entregar. El 24, dijimos, el lunes 24, que consiste en, usted elige un artículo de investigación científica indexado en alguna revista. ¿Ya? Ese es el primer requisito. Que no sea una tesis, que no sea una página web, sino un artículo de investigación científica indexado en una revista. Luego de elegido ese artículo de investigación científica, que tenga relación con qué, no es al azar, sino que tenga relación con la investigación que ustedes están realizando con Profe Tomás, donde han definido sus objetivos, sus hipótesis, sus preguntas, planteamientos. Entonces, no es cualquier artículo, sino que es un artículo relacionado con su investigación, que les vaya a servir en miras de su marco teórico. La idea es que estas fichas de lecturas se hacen para uno poder redactar el marco teórico, ya que va haciendo, como bien dice la palabra, ficheros de los artículos que va leyendo para luego facilitar la redacción del marco teórico. Lo ideal, ¿cierto?, es que se dice que ojalá poder construir una ficha de lectura por cada texto que uno cita en el marco teórico, pero eso es mucho tiempo. Al menos este ejercicio
que van a tener que hacer les va a servir para su marco teórico en cuanto a que puedan manejar muy bien una referencia, en este caso un artículo de investigación científica, para poder desarrollar el marco teórico. Yo sé que en el marco teórico se piden 10 autores, 15 autores, pero crean, teniendo al menos uno bien leído, se van a enfrentar de otra manera al marco teórico, van a tener otra preparación. Y además que la ficha de lectura va a preparar la cancha para redactar el marco teórico, ya que pide algunas cosas que uno podría ocupar en el marco teórico. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cómo es la instrucción de llenado? A donde dice objetivo general de investigación, usted copia y pega su objetivo general de investigación que lleva hasta el momento, de acuerdo a lo avanzado conmigo o con profe Tomás. Luego el tema, que pueden ser una palabra clave o una frase completa, de qué trata ese artículo de investigación científica. Si se fijan, tiene que partir la ficha con el objetivo de su investigación, no con el objetivo del artículo que vamos a leer, sino con el objetivo de su investigación, porque la ficha de lectura se crea para ir a responder también a ese objetivo de investigación, de alguna manera. Entonces, objetivo general, uno lo copia, lo pega. El tema lo escribe, lo redacta por medio de una palabra clave, palabras claves o una frase. Esta es la parte que yo quería que hiciéramos ahora y que ustedes van a hacer en casa y ojalá me puedan compartir antes para yo revisarla y darle el visto bueno, que es construir la referencia bibliográfica de acuerdo a formato APA visto hoy día, con artículos de investigación científica, se coloca aquí el autor, el nombre, el apellido del autor, la sigla, el año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, volumen, luego el número de la revista y el rango de las páginas. Y si quiere, suma el link del artículo. Luego, aquí ya entra nuevamente su escritura, porque aquí usted va a tener con sus propias palabras sintetizar, describir en qué consiste ese artículo de investigación científica que ha elegido. Y aquí abajo usted tendrá que esbozar algunas preguntas, guías de lectura sobre este artículo en especial. ¿Ya? No estamos hablando de preguntas de investigación, ni objetivos de investigación, estamos hablando de ahí en específico de las preguntas guías de esta lectura para este objetivo. Entonces usted puede hacerse las preguntas antes de comenzar a leer el artículo o después crear las preguntas. También es táctico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este artículo aporta en mi perspectiva teórica? Por ejemplo, una pregunta para la ficha, ¿no? ¿De qué manera este autor aborda el concepto de actividad física en la infancia? Así, ahí deberían ir esas preguntas u objetivos de lectura, es decir, comprender de este artículo de investigación cuáles son las principales variables en relación a la actividad física en la infancia. ¿No? Un objetivo de lectura. Ahí pueden ir preguntas, guías de lectura y o objetivos. Ambos o uno de los dos. Y aquí ya comienza de lleno lo que es el llenado de la ficha, en el cual se les dan opciones. Pueden descomponer en la columna temas, siguiendo la estructura que tenga el artículo de investigación científica, que casi siempre son, ¿cierto? Introducción, planteamiento, tal cual como lo hemos visto igual ahora en investigación ocasional, ¿no? Planteamiento, marco teórico, marco metodológico. Entonces usted aquí al lado pone uno, planteamiento, y en notas colocan alguna cita que extrajeron de ese planteamiento, alguna cita textual, o ustedes pueden parafrasear esa cita textual, y al lado en comentario o reflexión entregan una comentario, alguna reflexión que se desprenda de esa cita textual en relación al planteamiento de ese artículo. También está la posibilidad del parafraseo, como vimos,
pero en ambos, en este caso de la ficha, tienen que ir el número de la página, por más que usted vaya a parafrasear, porque se necesita luego poder corroborar que lo que usted haya dicho haya salido de alguna parte de ese artículo y que no sea como un invento suyo. Entonces, no es que así sea APA, que es lo que vimos recién, sino que es para efectos de esta ficha. Si usted va a parafrasear, escribe según sus propias palabras, y coloca el número de la página de donde extrajo esa idea que usted está parafraseando. También la idea clave, en grandes rasgos, se anota, ¿ya? Y luego al lado, en comentarios, reflexiones, dudas, conexiones, usted se refiere al contenido, lo puede relacionar con su vida personal, profesional, no es necesario que sea erudito, filosófico y que dé una gran reflexión, puede de hecho relacionarlo con su propia vivencia como estudiante de pedagogía y educación física, ¿cierto? No en su vivencia de ser humano en general, sino que en su vida personal, profesional, a eso se refiere. Puede anotar dudas que le despierte ese extracto que recoge del texto o conexiones, ¿no? Y aquí yo les coloco que en todas las anotaciones se recomienda anotar la página en la que se ubica la información, además para facilitar su fácil recuperación, su rápida recuperación y citación. Por último, aquí abajito, en referencias adicionales, ustedes pueden copiar autores o referencias que ese artículo que leyeron a ustedes le haya servido. Muchas veces los mismos artículos, y también es una sugerencia, los mismos artículos entregan otros autores que a uno le pueden servir. En ese caso, ustedes los pueden anotar aquí abajo, ¿cierto? Ojalá en formato APA, no es necesario, no lo exijo, pero podría ser. Si no, otras referencias que tengan que ver con el artículo, otras ideas que se vayan a desprender de ese artículo, alguna u otra idea que no tenga que ver necesariamente con lo que leyó, pero que se pueda conectar con su marco teórico, en fin. Ahí, en esta parte de referencias adicionales, ustedes pueden ser más creativos y completarlo según lo que ustedes le haya despertado esa lectura. Lo que me faltó aquí solamente añadir que para descomponer los temas uno puede guiarse según la estructura del mismo artículo, el propio texto, o por temas o palabras clave. Por ejemplo, si el artículo de investigación habla en primera parte, la perspectiva de género, perspectiva de género, ocupa una cita textual o parafrasea, enseguida en notas, y al final en comentarios, reflexiones, usted reflexiona en torno a esa idea que sería la perspectiva de género. ¿Ya? Eso sería el llenado de la ficha, y esta ficha tiene un 20% de ponderación total de la asignatura. A mí me hubiese gustado hacer el mini taller ahora en vivo y revisárselo al tiro, pero tengo que moverme, no puedo seguir con la clase. Sin embargo, los encomio, los arengo, les pido que puedan hacerlo, ojalá dentro de esta semana, y me lo envíen para yo revisarles esa referenciación, siguiendo lo que vimos hoy día. Eso. La ficha de lectura se entrega el lunes 24. Profe, respecto a eso, ¿la ficha de lectura es individual o se trabaja con el equipo que ya estamos haciendo los otros trabajos? No con, o sea, sin investigación educacional tiene a su El grupo, grupo, se hace en grupo. claro. Con el mismo grupo sería ideal, ¿o no? Exacto, Ya vale, profe, se hace gracias. en grupo. Bien hecha, ¿cierto? Porque además si va a ser hecha entre tres, hay tres, no, 6 ojos, no sé, en un grupo de tres hay 6 ojos ahí mirando que todo quede bien, que esté completo, así que con el compromiso de que quede bien hecha. Eso, chiquillos, queridos estudiantes, yo me despido, espero les haya servido la clase. Vamos a seguir profundizando en APA, porque es importante para ustedes poder ir manejándolo. Está todo el material visto hoy día, contando la guía, contando también los manuales, como bibliografía complementaria,
además del PPT de esta clase, en Classroom, en nuestra sala. ¿Y el video igual, profe? ¿El video de esta El clase? video al final cuando termine de grabarse lo guardo y lo subo a YouTube y de ahí les comparto el link. Ah, ya, profe, muchas gracias. Eso. Me despido, no sé si hay más consultas. Vale, profe, muchas gracias. Ya pues, espero que les haya servido. Cuídense, nos vemos el próximo, el próximo lunes. El lunes 24. Sí, lunes 24. Ahí nos vemos. Ustedes deberían entregar la ficha. Eso. Ya, profe, chao. Vale, profe, muchas Que estén gracias. Que bien. esté bien. Cuídense.